Bien, mis hermanos, hemos estado en el estudio del libro de Nehemías y hoy vamos a terminar. ¿Está bien? Hoy vamos a terminar el libro de Nehemías. Estudiamos varios componentes de los cuales fueron determinantes en el proceso del desarrollo de su liderazgo como hombre de Dios. Y para hacer esa síntesis, ese resumen de Nehemías, creo que deben haber algunos detalles que debemos de habernos aprendido, ¿cierto? No sé si hay alguien, sin recurrir a otros recursos o medios, de manera personal, recuerda qué significa el nombre Nehemías. Una mujer o un hombre que haya estado acá en el estudio de este tiempo acerca de Nehemías y que pueda decir: yo me lo aprendí desde esa primera vez. Uno regularmente dice: el mensaje estuvo muy bueno, usted se lo perdió, pero a los 8 días no se acuerda nada, ¿cierto? ¿Quiénes recuerdan qué significa el nombre Nehemías? Para no demorarnos, Nehemías significa consolado por Dios. Así sencillo, ¿verdad? Y cuando uno medita en ese significado, consolado por Dios, ustedes saben de que dentro de las familias hay personas que son muy agradables y otras que son un poquito fastidiosas. Que usted sabe que esa persona va a llegar y usted dice: qué bueno que venga, pero que no se demore mucho, ¿cierto? O otras que venga, pero que esté un buen tiempo para compartir. ¿Qué piensan de Nehemías? ¿Qué desearía la gente de acuerdo a su nombre? Qué bueno que Nehemías venga, ¿verdad? Cuyo nombre significa ¿qué, mis hermanos? Consolado por Dios. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento y estudian el nombre Bernabé, Bernabé significa hijo de consolación. ¿Qué significa Bernabé? Es decir, que paralelamente pudieran pensar que entre Nehemías y Bernabé hay una similitud en su personalidad, en su carácter, en su forma de ser. El uno es, ¿qué significa Nehemías? Consolado por Dios. Y Bernabé, hijo de consolación. Qué bueno es pensar en esos aspectos. Ahora vamos a recordar que el pueblo de Israel vivió durante 4 épocas diferentes de imperios donde la situación de vida estaba dentro de unos regímenes que eran muy fuertes. Recordamos entonces que Nehemías era copero de ¿cuál imperio? Inicialmente. ¿Se les olvidó también? De los medos y de los persas. Ese es un imperio. El segundo imperio es el imperio de los sirios.
El tercer imperio es imperio de los babilónicos. Y el cuarto imperio es el imperio romano. ¿Cuántos imperios mencionamos? 4. Es importante leerlo y tenerlo en cuenta, porque la construcción y el desenlace de la historia del pueblo de Israel, su fe y su culto a Dios, no se da desgregado de la vida política de la nación, sino que se da a la par y de manera conexa a una vida que, mis hermanos, política. Y es importante eso, porque de una manera equívoca nosotros los cristianos no hemos sido bien educados ni bien orientados en cuanto a los sistemas políticos. ¿Ve? Y en alguna manera entonces somos muy complejos y a la vez muy indiferentes. Y qué bueno poder entender esto. Ahora, recordamos nosotros que el pueblo de Israel fue llevado cautivo en 2 partes. La primera parte, ¿quiénes fueron los llevados cautivos? Oscar. Sí, pero ¿cuál fue? Porque recordamos que el pueblo de Israel, o la nación de Israel, estaba dividida en 2. Israel y Judá. Que Israel, la capital es Samaria, y Judá, la capital es Jerusalén. ¿Cuál de estos 2 primeros fueron llevados como cautivos? No nos acordamos. Israel, cuya capital es Samaria. Esto ocurrió en el año 722 y luego en el año 587 es llevado Judá. Estamos hablando antes de Cristo. El primer remanente que fue llevado en cautividad fue durante el mandato de un hombre llamado Manasés. Manasés, para los que no están informados, fue uno de los peores gobernantes del pueblo de Israel. Fue uno de los hombres más corrompidos y fue un hombre completamente antagónico a las cosas de Dios, de tal manera entonces de que Manasés permite que el pueblo también se aparte de los principios y valores, del temor y de la dependencia de Dios, y a causa de esto, entonces dentro de la soberanía de Dios, acuérdese de dentro de la soberanía de Dios, Dios permite que sean tomados cautivos y vayan a tierra ajena. Estoy haciendo es un recuento. Y dijimos de que llegaron a aquellas tierras y ellos tenían la esperanza de que la historia de vida de ellos pronto iba a cambiar y volverían otra vez a su tierra natal. Y referimos un poco Jeremías 29, cuando ya han pasado los años y ellos están bajo el poder de Nabucodonosor allá en Babilonia. Y recordamos que habían unos profetas aduladores que le tocaban la espalda a la gente y le decían: muchachos, tranquilícense, que pronto vamos a salir de esta y nuestra historia de vida va a cambiar.
Y Dios les envía a Jeremías y les dice: lo que aquellos hombres están diciendo, lo están diciendo en su propio nombre, pero yo no los he enviado. Y les dice, estando allá, recuerde Jeremías 29, les dice: ustedes tienen que edificar casas allá, tienen que cultivar la tierra, tienen que casarse, deben de tener hijos, y sus hijos también se van a casar. Es decir, que mientras uno le están diciendo mañana nos vamos, el profeta de Dios les está diciendo: esto va para largo, para mucho tiempo. Entonces es importante, porque lo que le estaba diciendo en un resumen el profeta es: ustedes tienen que aprender, todos atentos a esto, ustedes tienen que aprender a vivir en medio de la adversidad. ¿Cómo es? Aprender a vivir en medio de la adversidad. Tienen que aprender a vivir en medio de la adversidad. Y aprender a vivir en medio de la adversidad no es fácil, porque es la ruptura de las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados a tener antes, que las teníamos como privilegios, pero no sabíamos que eran un privilegio. Bien, ahora, pasado este tiempo de lo que estamos haciendo, un breve recuerdo, se ha llegado el tiempo del retorno. Han pasado 70 años de cautividad y han comenzado a regresar. Dijimos de que Esdras es el primero que retorna con la primera parte. Dice que un promedio de unas 50,000 personas retornaron y construye el templo, pero la ciudad dice que estaba sin ¿qué, mis hermanos? ¿Recordamos? Sin muros. Nehemías viene para ¿qué, mis hermanos? Restaurar los muros de la ciudad. Los expertos dicen en que podría ser un promedio entre 3 años y medio a 4 años para construir los muros que rodearon la ciudad de Jerusalén con la maquinaria que hay actual. Sin embargo, las páginas sagradas dan testimonio de que los muros de Jerusalén fueron construidos por Nehemías en 52 días. ¿Cuántos? Y era sin la capacidad de la industrialización. De hecho, actualmente los expertos dicen de que parte de esos muros, una sola piedra, puede estar pesando alrededor de 190 toneladas. Una tonelada son 20 arrobas. Entonces piense 190 toneladas multiplicado por 20, ¿cuánto sería? No tiene explicación humana. ¿Cómo podían la gente sin maquinaria poder levantar esas rocas para ponerlas allá? Lo que significa que el poder de la sobrenaturalidad de Dios se hizo manifiesto dentro de ese proyecto. Podemos entonces en esta breve síntesis decir
que en el paso de la historia de la humanidad y de manera especial en la historia del pueblo de Dios, Dios siempre se ha hecho presente. Dios de manera soberana se ha revelado y de manera sobrenatural Dios ha permitido que su obra avance y no se quede en la afrenta y el estancamiento. Eso es fundamental en razón en que el pueblo de Dios por su naturaleza, el pueblo de Dios es el pueblo que más enemigos ha tenido. Quienes están acá en esta mañana y se identifican como cristianos y como personas que aman y siguen a Dios, regularmente existe de manera inocente un concepto: yo quiero vivir mi vida en paz, yo no quiero tener problemas con nadie. Pero el solo hecho de que usted haya aceptado a Jesús como su Señor y que haya dispuesto en su corazón convertirse en un discípulo de Jesús, usted ya tiene el peor de los enemigos, que se llama, ¿cómo se llama? Tan inocente usted que tampoco sabe. Que se llama, ¿cómo, mis hermanos? Así tan débiles hoy. ¿Cómo se llama, mis hermanos? Que se llama Satanás, ¿verdad? Con todos sus demonios. Y que aparte de esto, él toma personas de los diferentes estratos sociales y los instrumentaliza para ser usados en contra de la obra de ¿quién, mis hermanos? De la obra de Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Y frente a esos sucesos, entonces es como necesitamos que surjan líderes como ¿quién? Como Nehemías. Vamos a tomar 8 aspectos del liderazgo de Nehemías. Recuerde que estamos terminando esta mañana, estamos terminando ya el estudio de Nehemías. Alguien me dirá, pero me faltan tales capítulos. Los capítulos esos los vamos a obviar porque vamos a tomar la parte de la centralidad y la parte de la esencia del liderazgo de Nehemías. A manera de este resumen de los 8 puntos, entonces el número 1, aunque ustedes lo tienen en notas, pero lo vamos a tomar nuevamente para recordarlo. 8 aspectos del liderazgo de Nehemías. El número 1, Nehemías como líder tuvo un corazón de compasión. Todos. Nehemías como líder tuvo ¿qué? Un corazón lleno de compasión. Y recordamos entonces a Nehemías que cuando él escuchó la noticia de la condición en que se encontraba Jerusalén, recordamos que Nehemías le dolió la noticia, quebrantó su corazón y lloró e hizo duelo y ayunó y oró delante de Dios. ¿Por cuánto tiempo, Lucenir?
No, ya acá lo dijimos. ¿Y ustedes tomaron notas? ¿Quiénes han estado acá? Recuerden que dijimos que lo había hecho durante 4 meses, partiendo del mes de ¿qué? ¿También se les olvidó? Partiendo del mes de Abib y terminando en el mes de Nisan. 4 meses. ¿Por qué en el cierre del estudio del libro de Nehemías es trascendente meditar en esto de la compasión? Es trascendente porque Nehemías estaba en un lugar de comodidad, estaba en un lugar de seguridad, y Nehemías realmente, en cuanto a él y a su familia, a su núcleo familiar se refería, pudiéramos decir que Nehemías estaba en las mejores condiciones. Sin embargo, Nehemías siente dolor. ¿Por quién, mis hermanos? Por su pueblo. Yo recuerdo ese 25 de enero del año 1999. El 25 fue el lunes. Yo el martes llegué acá a Armenia. Y nos quedamos donde la iglesia de la Alianza antes era en el barrio Berlín. Nos metimos con un amigo, andábamos con unos bolsos con una plata que traíamos para apoyar la misión. Y nos quedamos debajo de unas latas de zinc que había de la iglesia hacia allá abajo. Y a eso de las 4 de la mañana llegaron como unas 20 personas de esos que robaban y que hacían de todo, ¿se acuerda? Y eso era impresionante, no sabíamos qué hacer. Y luego ya al amanecer, porque nosotros llegamos de noche, y ya al amanecer, y cuando comenzamos a ver la ciudad destruida, y nos dirigimos hacia Ebenezer, nos fuimos a pie, y comenzamos a ver el dolor. Uno puede percibir que lo que le ha pasado a la gente es tan propio porque uno lo siente tan cercano dentro de su corazón. Yo le decía a alguien en esta semana que hablaba tan despectivamente de nuestros hermanos venezolanos, yo le preguntaba y le decía: Señor, ¿usted estuvo acá cuando el terremoto? Y me dijo: sí. ¿Y usted recuerda las casas caídas? ¿Usted recuerda los salones con los muertos? ¿Usted recuerda los heridos? ¿Usted recuerda la confusión y la desesperanza? Y me dijo: sí. Dije: pero parece que no se recordará mucho, porque yo percibo que usted siente asco con los venezolanos. Y yo le dije: nosotros no, hoy estamos bien, pero no sabemos en un cuánto tiempo, quizá cuánta cantidad de colombianos le toca que comenzar a emigrar a otros lugares. Nehemías, estando bien, cuando escuchó la noticia, ¿qué fue lo que sintió en su corazón? ¿Pueden decirlo todos?
sintió compasión. Y es fundamental pensar en esto de la compasión en el contexto de la historia, en el tiempo en que vivimos, donde a causa de la multiplicación de la maldad y del pecado en el que vivimos, hoy día todo se va volviendo tan natural, tan normal, en el contexto, mis hermanos, donde la sensibilidad del corazón se muere. Y allí es donde Pablo habla de una mente cauterizada. Una mente cauterizada es una mente quemada, calcinada, donde se ha perdido toda sensibilidad. En el caso de Nehemías tenía compasión porque había, ¿qué, mis hermanos? Sensibilidad. Creo que, o creo no, en esta semana aquí cerca de Graciela, en esa vía que están reconstruyendo, una persona murió en plena zanja, ¿cierto? Y la gente corría ahí. Pero la pregunta es, ¿la gente que corría tenía la intención de socorrer, de ayudar, o tenían simplemente de informarse bien del chisme? Porque la compasión lo que hace en la vida de la persona es que la mueve a buscar qué hago yo a favor de esa persona. Una de las cosas, refiriéndonos a que Nehemías le dolió el corazón por ver la ciudad, una de las cosas que está pasando en este tiempo es que, mis hermanos, está en condición de riesgo y de profunda amenaza la vida espiritual de las personas, porque hoy hay exceso de entretenimiento. Y el exceso de entretenimiento hace que la gente esté tan distraída que no pueda tener tiempo para, ¿qué, mis hermanos? Para buscar a Dios. Lo segundo que tenía Nehemías, el segundo aspecto que tenía Nehemías, es que Nehemías, en segundo lugar, tenía una vida de meditación. Primero, compasión, y en segundo lugar, ¿qué? Meditación. Eso lo encontramos en el libro de Nehemías 1:5 al 6, que ustedes ya leyeron, y Nehemías 5:6 al 7. Quiero referirme a esta vida de meditación como el punto que le permite al ser humano tener un equilibrio en los tiempos de la ansiedad y del estrés, pero también en los tiempos de la crisis y la depresión, donde la persona debe de recordar que debe de tener una meditación. Y la meditación tiene que ver con apartar un tiempo para estar a solas con Dios. He estado enfatizando en estos días que está bien que escuchemos prédicas, enseñanzas y mensajes, pero que eso no sustituya, escuchen, mis hermanos, que eso no sustituya nuestra responsabilidad
de tener una vida devocional frente a qué, mis hermanos, a la palabra. Y le refería al miércoles, a los que estuvieron el miércoles conmigo, que si aprendemos Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya tenemos un versículo. Pero si vamos al libro de Éxodo y aprendemos 20, no matarás, ya tenemos 2. Si vamos al libro de Levítico, delante del anciano te levantarás y honrarás al anciano de día, y de Jehová tu Dios tendrás temor. Tenemos 3 versículos. Y si de cada libro nos aprendiéramos un versículo, entonces como mínimo nos sabríamos ¿cuántos versículos? 66. Pero muchas veces no tenemos ni 10, ¿cierto? Porque tenemos una carencia de una vida de meditación profunda en las sagradas, ¿qué, mis hermanos? Escrituras. En las sagradas escrituras y en el pasar ese tiempo a solas, ¿con quién, mis hermanos? Con Dios. Hablaba con uno de los pastores representativos de la Alianza, el pastor Gustavo Figueroa. Y mencionábamos de que cómo ha habido gente que ha conocido el Evangelio durante años, pero finalmente terminan aceptando una serie de doctrinas que están en contravía de lo que es la sana doctrina de la Sagrada Escritura. Y les invito a tener cuidado en esto de la meditación, de una responsabilidad de entrarnos al libro, porque si no nos entramos a él en la meditación, Nehemías como un hombre de meditación, lo que lo hizo fuerte y lo catapultó y lo empoderó para poder hacer esa ardua tarea, es que este hombre siempre supo entender que tenía la necesidad de alimentarse y alimentarse bien. Amén. Alimentarse bien. Ustedes saben que en la reforma tributaria que viene lo del paquete de los ultraprocesados, ¿verdad? Y ya sabemos que todos los alimentos ultraprocesados, aunque son muy ricos, porque a quién no le gusta unas papitas con limón, todas esas cosas son nocivas para la salud. Muchas veces, mis hermanos, escuchamos a personas que están acomodando la enseñanza de la Escritura porque es de sabor a nuestras papilas gustativas, pero realmente no tienen el nutriente de lo que tiene que ver con la palabra que nos llama continuamente hacia un cambio, hacia un arrepentimiento, hacia una humillación y hacia una búsqueda responsable de la presencia de Dios. Número 3. El liderazgo de Nehemías se caracterizó y se hizo fuerte, número 3, porque él pudo mantener una actitud positiva. ¿Qué pudo mantener? Una actitud positiva. Vamos a leer Nehemías 8:10. Nehemías 8:10.
Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es que, vamos todos, es que es vuestra fuerza. Ahora leamos Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras había, ¿están conmigo? Esdras 7:10. Porque Esdras había ¿qué? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué más? Y para cumplirla. ¿Y para qué más? Para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuántos aspectos encontramos allí? Porque Esdras sabía que preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Uno. ¿Para qué más? Cumplirla. ¿Y para qué más? Para enseñarla. Y el 8:10 de Nehemías que nos habla: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estamos refiriendo estos pasajes bíblicos para referir a la actitud ¿qué? Positiva que mantuvo Nehemías. ¿Por qué refiero la actitud positiva? Porque aunque a Nehemías, el mismo rey Artajerjes, Dios lo usó en provisión, y aunque Dios mismo tenía preparado el terreno para que la gente se involucrara en el trabajo de la construcción de los muros, sin embargo, dentro de la misma gente había gente que pronto perdió el estado de ánimo. Hubo gente que pronto comenzó a denigrar. Hubo gente que pronto se cansó. Y además de esto, a nivel externo, habían unos enemigos fuertes. ¿Cómo se llamaban? Sanballat. ¿Y quién más? Que eran fuertes y causaban todo tipo de obstáculos para impedir que Nehemías continuara la obra. Pero Nehemías lo mantuvo la actitud que, mis hermanos, la actitud positiva. Estaba leyendo que en Rumania el cristianismo bajo el poder del comunismo, estoy remontándome un poco hacia la República de la Unión Soviética. Las familias antes eran numerosas, de 8, 10 hasta 15 hijos. Y llegaban los emisarios del comunismo y le pedían a los padres de familia que abrieran una fosa común para la familia. Y le decían: ustedes tienen la opción de renunciar al cristianismo y convertirse al comunismo, aceptar todas nuestras posturas ideológicas, o al contrario, les comenzaremos a sus hijos de mayor a menor, se los comenzaremos a ir sepultando vivos. Y comenzaban a irle tomando los hijos.
e hijas, allí las comenzaban a violar. Y los padres se mantenían firmes. Entonces le comenzaban a sacar una uña. Luego le comenzaban a sacar la otra. Terminaban con las manos y comenzaban con los pies. Y cuando los iban a someter allá, ya, a los padres que eran los de último, ellos decían, previo a caer allá, les decían, den testimonio que el día más hermoso de nuestra vida ha sido este día, porque partimos de esta tierra para estar cara a cara a nuestro dulce Salvador. Por eso siempre he mencionado que el cristianismo nuestro de este tiempo dista mucho del cristianismo del que hablan las Sagradas Escrituras. Porque hoy nuestra actitud de fe o actitud positiva de cara al cristianismo depende mucho de las circunstancias. Si el día amanece oscuro, nosotros también amanecemos ¿cómo? Si el día amanece soleado, nosotros Nehemías tenía que enfrentar toda esta situación, pero se mantuvo con una mente, mis hermanos, radiante, positiva, optimista, porque él sabía que el logro de la construcción de los muros no dependía de lo que estaban diciendo y haciendo sus opositores, sino que él sabía de que Dios estaba comprometido en ese proyecto y que Dios era determinante en esto. Qué bueno pensar en esto en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque nuestro gozo interno no dependerá de las circunstancias, sino que depende, hermano, de nuestra comunión con Dios. Número 4. Nehemías, en su liderazgo, mantuvo la concentración. En Nehemías 6, 2 al 4. Nehemías 6, 2 al 4. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos. ¿En dónde? En alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Es decir, el punto número 4, que Nehemías se mantuvo concentrado, es porque usaron la sutileza de buscar cómo distraerlo. Y yo mencionaba esto de la distracción, y ustedes han notado, ya ahora no es muy común, pero antes cuando se usaban las carretillas que aladas por los caballos, siempre le ponían ¿qué, mis hermanos? Para que mantuvieran su mirada hacia adelante.
Yo un tiempo estaba cayendo en eso, mis hermanos de las redes, y estaba convirtiéndome en una persona contestataria, una serie de cosas que riñen con lo que yo conozco de la palabra y con lo que yo soy. Pero en algún momento consideré de que mis comentarios no van a cambiar al mundo. Y decidí no volver a usar las redes para realizar comentarios. Y refiero esto para decir en que nosotros desviar nuestra mirada es muy fácil. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro es el único hombre en la historia de la humanidad que ha caminado sobre las aguas. Y hubiese sido un éxito total si hubiera mantenido, ¿qué, mis hermanos? Su mirada fija. Pero quedó el sinsabor por haber, ¿qué, mis hermanos? Prestado oído a la turbulencia y haber desviado, ¿qué, mis hermanos? Su mirada. Este mundo está lleno de turbulencias. Este mundo es un mundo tan tenaz, tan fuerte lo que está pasando. De hecho, ahora que soy abuelo y que cada vez que veo a Raquel, siento mucha alegría, pero también siento mucha preocupación. Porque es que la maldad es mucha. Mucha. Y pienso en eso. Y es que en medio usted se distrae, puede terminar, ¿qué, mis hermanos? Hundiéndose como lo que le pasó a Pedro. Nehemías mantuvo la concentración para evitar hundirse. Número 5. Nehemías, estoy en el número 4. Nehemías en su liderazgo usó la creatividad. Sí, el 5. Nehemías usó la creatividad. Y estamos en Nehemías 4:13, 14 al 16. 4:13 al 16. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y a los del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos, y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. ¿Y la otra qué, mis hermanos? Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Nehemías, en quinto lugar, la creatividad. Es porque frente a la situación que se presentó a nivel interno y con los ataques externos que había, Nehemías, ¿qué hizo? Le dijo a la gente: con una mano trabajen y con la otra, ¿qué, mis hermanos? Usted me dirá, pero eso sí es posible.
¿Cuántas mujeres en la cocina con una mano están haciendo, que mis hermanos, el almuerzo? Y con la otra están conectadas con Dioselina. ¿Sí o no? La de Sábados Felices o Barbarita. Eso. La creatividad tiene que ver en que nosotros, las circunstancias no nos pueden amilanar, ni los obstáculos en el camino nos pueden hacer detener, sino que necesitamos poder ser personas recursivas. Nehemías allí está evidenciando la recursividad. Pasemos al punto número 6. Estén tranquilos que ya casi terminamos. En Nehemías 2, 1 al 5 y el 4, 14 y el 5, 7 al 13, ya lo habíamos leído. Nehemías, como constante en su liderazgo, en el número 6, Nehemías mantuvo el valor. ¿Qué mantuvo Nehemías? El valor. Y siempre me ha llamado la atención la palabra del libro de Joel que dice: diga el débil. Todos a ver, ¿diga qué? Diga el débil, fuerte soy. Vale la pena destacar que las personas, los líderes que han logrado terminar la carrera, conquistar la batalla y guardar la fe, estas personas no han sido intermitentes, escúcheme esto, no han sido intermitentes en su estado de ánimo y en su carácter. Una evidencia de eso, Filipenses 4, lo vamos a leer un momentito. Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo les dice? Estad así firmes, amados. Y luego dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de ¿qué? De la vida. Versículo 4. Digan conmigo todos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esto? Díganlo todos, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel. ¿Y qué le manda a decir a la iglesia? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, ¿era una persona de un carácter de valor o no? Yo estaba escuchando a una hermana, la pastora Zenaida. Ella en el transcurso de la vida se esforzó por ser buena hija y brindarle siempre apoyo a sus padres. Finalmente, uno de sus hermanos se llevó a su padre a vivir allá al Guavio, de Bogotá al Guavio. Y cuando le hablaron a ella de que el padre había muerto,
ella les dijo: yo estoy en Villavicencio predicando una campaña y no me puedo ir. Sepulten ustedes nomás a mi papá. Y la familia se le vino encima. ¿Cómo es posible que la pastora, siendo pastora, no va a estar en dónde? En el velorio del papá. Y ella les dijo: yo con mi papá estuve cuando él me necesitó. Ahora ya está, ¿qué? Está muerto. ¿Ya para qué? Hablo de esto en correlación para referir al valor, porque Dios sí demanda valor de cada uno de nosotros. Y ese valor no puede ser intermitente, tiene que ser permanente. Debe perdurar en el tiempo, cualquiera sea nuestra situación. De hecho, no es fácil, pero a esto estamos llamados. Número 7. Nehemías 5:15. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Número 7. Nehemías mantuvo el temor a Dios. ¿Cómo es? Vamos todos. Nehemías mantuvo el temor a Dios. Yo estuve el domingo pasado recibiendo un seminario para la radio, para la televisión. Y vino un señor a darnos el seminario sobre comunicación y me parecía que ese era un predicador. Porque muy bien preparado y con mucha autoridad nos habló cosas muy importantes. Entre esas, nos decía: muchachos, cuando uno está comenzando un programa de radio o de televisión, usted hasta el sueño se le va. Y lee un libro y lee otro y busca aquí y busca allá. Y hasta no quiere comer porque tiene temor. Pero comienza a hacer la radio, nos decía, comienza a hacer la radio, comienza a hacer la televisión, y después de un tiempo se vuelve profesional. Y ya no lee los libros. Y ya no pide consejo. Y ya duerme más de la cuenta. Y llega allá y coge el micrófono y se tiene confianza. Y por eso termina diciendo cualquier bobada allá. Porque perdió, ¿qué? Él decía, perdió el temor y el respeto al micrófono. Cuando yo lo escuchaba a él, muchas veces uno como predicador pierde la vida devocional y se convierte en un profesional. La diferencia entre lo uno y lo otro es en que el profesional se prepara para los demás. La vida devocional se prepara para uno. ¿Me hago entender, mis hermanos? Nehemías conservó el temor a Dios. Número 8, y terminamos con este. Nehemías fue un hombre
de profundas convicciones. Nehemías fue un hombre ¿de qué? Estamos terminando. De profundas convicciones. Yo ayer estuve con un hermano del movimiento misionero. Fui al estadio y nos vimos un poco o fuimos a vernos un partido, pero a la hora no nos lo vimos. Estuvimos compartiendo la palabra por largo tiempo. Y entonces él me hizo una cantidad de preguntas. Y al final de todo, ya estaba comenzando a caer aguacero fuerte. Me dijo: pastor, yo he aprendido tantas cosas con usted, pero quiero que me haga un resumen de todo. Y entonces le di un resumen sencillo y es el que le voy a dar a ustedes en este momento. Marcos 1:15. Lea Marcos 1:15. ¿Qué dice Marcos 1:15? Yo poco los escucho, no sé, me va a tocar que ir al médico. ¿Qué dice Marcos 1:15? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Ese es un buen resumen. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Juntos todos, fuerte, a ver. Ajá. Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros que en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Entonces el hermano me dijo: pastor, ¿cuál pudiera ser la iglesia que usted dice que es más santa? Entonces yo le dije: Jesús, en este momento, si Él nos llama aquí, es nuestra responsabilidad cada uno de nosotros rendirle cuentas. Entonces le dije: usted y yo no estamos autorizados para calificar o descalificar a los demás. Regularmente nosotros decimos: tal iglesia es de sana doctrina, esa otra no es. Eso no le corresponde a usted ni me corresponde a mí. ¿No le corresponde a quién? A Dios. ¿Qué le corresponde a usted y a mí? Esta palabra de tener convicciones. De Marcos, acuérdese, Marcos 1:15. Hebreos, ¿qué? Primera de Pedro
y 16. Eso nos compete. Vamos a orar a Dios. Señor, hemos estudiado el libro de Nehemías y hemos aprendido muchas cosas. Y es un ejemplo digno, Señor, de imitar. Ahora, Señor, tú no solamente quieres que nosotros seamos creyentes. Tú no viniste a ser creyentes. Tú viniste a ser discípulos. Y tú quieres, Señor, que podamos ser líderes, como lo fue Nehemías. Cada vez, Señor, oh Dios, que Nehemías se revisaba a sí mismo, él podía entender que solo la gracia tuya sobre él lo llevaría a un feliz término. Nosotros hoy, mi Dios, muchas veces hemos tropezado, resbalado y caído. Pero hoy suplicamos la gracia tuya para socorrernos. Y te rogamos, querido Espíritu Santo de Dios, que traigas sobre nosotros un empoderamiento, una renovación, Señor, especial en nuestras vidas. Los tiempos, mi Señor, que vivimos demandan, Señor, de personas como las que estamos aquí, que nos llenemos de ti para poder, Señor, oh Dios, compartir tu gloria. Bendito es tu nombre. Te ruego, mi Dios, que bendigas tu iglesia, Señor, en esta mañana, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Amén.